hay una materia que llevan como por el octavo semestre, séptimo semestre, octavo semestre. Este es el último tema, pero no vienen las prácticas aclarando. Este es un tema aparte que, bueno, lo quité las prácticas precisamente porque era muy complicado o porque no lo usaban tanto. Este, entonces, pues la idea es de que, pues la idea de todo esto es que vean la parte de las tablas de verdad, lo que es los modos de razonamiento, lo que es la demostración, cómo validamos que algo sea cierto, cómo sea algo no sea cierto, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, viene más complicado, ¿no? ¿Qué se afirma y qué no se afirma? Y no, no me gusta esto. Voy a explicárselo rápido. Este, en la lógica de predicados, a diferencia de lo que ustedes ven en la aritmética, en lo que son las matemáticas de numeritos, de fórmulas, expresiones, números, funciones, en la lógica de predicados lo que ustedes van a ver son conceptos. Por ejemplo, yo establezco el docente de Luis es Antonio. El papá de, de Antonio es José. Este, el hermano digo, yo me pongo todos, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, es Fernando, hermano de Felipe, ¿sale? ¿A qué le llamamos un predicado? Pues le llamamos a un nombre, un identificador, que nos va a determinar una idea. ¿Sí? Y esa idea simplemente se puede procesar. Hay lenguajes formales, lógica de primer orden, que la lógica de primer orden lo que te permite es generar esto de aquí que ven, se conocen como hechos, o sea, son cosas que sabes que son ciertas o que para el sistema son cosas que son ciertas. Por ejemplo, un hecho, pues vivimos en San Luis Potosí y San Luis Potosí está dentro de México y México está dentro de Norteamérica y Norteamérica está dentro del continente americano. Ok, esos son hechos. Pero puedes establecer, bueno, aparte de los hechos, y que puedes hacer consultas como una base de datos, donde preguntas, ¿quién es el hermano de Felipe? Pues Fernando. ¿Quién es el papá de José, de Antonio? Pues José. ¿Sí? Que simplemente lo que te hace es te regresa un elemento. Aquí son dos partes importantes. Son el predicado. El predicado es esto. Lo voy a poner en rojito. Estos son los predicados. Sí. Y dentro de los predicados van a tener lo que se conocen como argumentos. ¿Sí? Pueden tener dos argumentos, tres argumentos, etcétera. Por decir, dices, vecinos a Estados Unidos, México y por ejemplo Guatemala. Bueno, pueden ser los tres vecinos, aunque realmente no son vecinos completamente, pero es una expresión. O sea, tú puedes tener cero argumentos. Hay predicados que no tienen ningún argumento. Un predicado que no tendría ningún argumento, por ejemplo, podría ser el predicado de terminar. Terminar será un predicado que no tiene un argumento, donde todo lo que indicas es que terminas algo. O inicias, también es un predicado, podría ser el inicio de una base de conocimientos, o sea, de base de hechos, y no tiene ningún argumento.
Ahora, por ejemplo, docente, pues docente sí tiene dos argumentos, ¿no? ¿Quién es el docente y quién es el que enseña? O sea, sobre quién es el alumno, ¿no? O sea, el maestro y el alumno. Esos son los argumentos. Lo interesante en la lógica de predicados, tanto en esto que ven aquí son hechos, son cosas que nosotros determinamos como ciertas, ¿sí? O sea, por ejemplo, un hecho es su fecha de nacimiento, es un hecho. Su estatura es un hecho, su peso es un hecho, ¿sí? Pero se pueden establecer reglas, por ejemplo, una regla es hermano, X de Y, siempre y cuando la regla se establece así, si el papá de X de Z y el papá de Y de Z. Estás diciendo aquí es de que dos son hermanos siempre y cuando tengan el mismo papá. Y pues lo mismo se puede extender a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, son hermanos y tienen la misma mamá. También sería válido, ¿no? También sería la mamá, donde son variables, ¿qué valor pueden tener? El que sea, ¿no? Y tú lo estableces como una regla. La mamá de X es W, la mamá de Y es W. Lo que estás expresando aquí es aquí le voy a poner un punto y coma porque es un OR. No es una coma, es un AND, es un I. Recuerden lo que vimos en conjunciones y disyunciones. Una disyunción es un no. Puede ser esto o puede ser lo otro, cualquiera de los dos, o pueden ser los dos juntos. Esa es una disyunción. Una conjunción no, una conjunción los dos se tienen que cumplir. Entonces, tú estableces con esto una regla. Y es bien interesante porque a partir de reglas tú puedes generar nuevo conocimiento, nuevos hechos. Y de hecho ustedes lo pueden ver que nosotros tenemos un montón de reglas, donde te dicen, te presentan a alguien y este es mi primo. Entonces a partir de cierta regla dices, ah, eso quiere, por ejemplo, la otra vez estaba viendo el perfil de una amiga y ella se apellida Contreras. Entonces, un amigo, un contacto de ella es Contreras, entonces tú empiezas a relacionar y dices, no es su hermano porque no tienen los dos apellidos igual. Entonces, por lo tanto, la regla diría que es su primo, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, ¿no? Pues yo me apellido Zárate y va mi hijo y pues obviamente alguien va a decir, ah, pues también se apellida Zárate, como su papá, y se apellida Domínguez como su mamá. Entonces ya hay una regla. Entonces, en la lógica de predicados es interesante porque precisamente tú puedes expresar cosas que son simbólicas. Les decía que hay una materia en el semestre número 7, más o menos 7, 8, donde, digo porque yo la di alguna vez, que se llama programación lógica y funcional. Y en esa materia normalmente el programa llevaba, no sé, yo lo di hace como 4 años, veían dos lenguajes que no son nada comunes. Los lenguajes se llaman Prolog, que es programación lógica, que es esto precisamente, lógica de predicados, lógica de primer orden. Y la segunda se llama Lisp o lenguaje de listas, que es una estructura que no vamos a ver, pero que la van a ver ustedes en otra materia que se llama estructura de datos. Pero lo interesante ahí es que tú puedes expresar símbolos, ¿sí? Podemos entender que aquí, por ejemplo, el docente, papá, Fernando, Felipe son símbolos. X, Y, Z son variables. Entonces es muy interesante porque precisamente te das cuenta de que dices, es que puede,
yo puedo expresar cosas que no necesariamente son números, ni tampoco son cadenas de caracteres. O sea, por ejemplo, el nombre José Antonio Zárate Marcelino, pues es una cadena de caracteres. Que bueno, supongo que en programación deberían de haber empezado a ver un poquito ya con tipos de caracteres, tipos de datos. Entonces, aquí la idea es que yo con los símbolos puedo expresar ideas. Sí, o sea, por ejemplo, ideas de que Isaac, por ejemplo, aquí podría decir, ¿no? Luis es el docente de Antonio, ¿no? Antonio es el papá de José o José es el papá de Antonio, depende cómo lo interpretes. Pero de nuevo, como está aquí la regla, se supone que primero va el hijo y luego el papá. ¿Sí? Entonces, es interesante porque tú puedes generar muchas reglas para que el sistema se comporte de cierta forma. Es cuando hablan de sistemas autónomos. Un sistema autónomo es aquel que tiene una gran cantidad de reglas. Se le llama un motor de inferencia. Un motor de inferencia no es otra cosa más que un programa que tiene muchas reglas. Entonces, con esas reglas, automáticamente él razona, se le llama que razona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pusiera aquí primo, dijera, X, Y, entonces podría establecer, decir, ¿cuáles son los que son primos? Ah, pues los que son primos es que el papá de X, Z, el papá de Y es W, Z, voy a cambiar de teclado porque luego me pierdo todo con los simbolitos. Z es diferente de W, o sea, no son el mismo papá, pero le dices, pero dices en símbolos que Z y W son hermanos. Lo interesante de esto es que se aplica para todos. O sea, aquí no importa quién es no es algo que le tengas que dar directamente. Es una regla de aplicación que tú le das al sistema. Entonces el sistema sustituye eso en fórmulas bien formadas, que bueno, hay toda una teoría acerca de eso. Well-formed fórmula. Pero lo interesante de esto es que tú le puedes dar generalizaciones, ¿sí? Y eso es importante porque las generalizaciones, nosotros generalizamos en todos los sentidos. Entonces esas generalizaciones son muy buenas porque, por ejemplo, decimos, a ver, yo tengo que ir a la Alameda, ok, hago una generalización y ya me sé cuánto tiempo me voy a tardar. Como les digo, alguien llega y te presenta y dice, eh, por ejemplo, esta es mi novia. Por lo tanto, yo tengo una regla que dice, a ver, si son novios, por lo tanto, no pueden ser hermanos, no pueden ser parientes. Ok, esa es una regla. Si son novios y bueno, novios heterosexuales, entonces significa de que uno es hombre y el otro es mujer. Esa es una regla. No les tengo que preguntar. ¿Sí? Otra regla, por ejemplo, la regla de que tienes que entregar las prácticas y tienes que entregar, hacer el examen, es una regla. O sea, no es de que, pues si a Isaac se le aplica esto, a Ana no se le aplica, no, se le aplica a todos. ¿Sí? Entonces lo interesante en la lógica de predicados es eso. Tú puedes definir hechos, tú puedes definir cosas que existen y a partir de esas cosas que existen, tú puedes generar inferencias. Esto de aquí abajo se les conocen como reglas. ¿Sí? ¿Cuál es lo interesante en esto? Pues lo interesante es que puedes programar, crear una lógica
donde la computadora pueda, le llaman razonar, en donde la computadora dice, es que si tú me dijiste que esto es así, pues entonces les decía el ejemplo de la película Yo Robot. Un robot analiza la probabilidad y dice, ¿a quién salvo? Si saco la probabilidad de que se salve es un 90%. Si saco a la niña, la probabilidad de que se salve es un 15%. Entonces tengo una regla donde dice que tengo que salvar, si nada más puedo salvar a uno, pues salva al que tenga mayor probabilidad. Y así lo haces. Y muchas cosas pues también hacen lo mismo, o sea, este, establece ciertas reglas y así funciona. Por ejemplo, la gente, yo tengo una regla, ¿no? Ir al mandado el jueves. El jueves siempre voy al mandado, ¿no? Porque aquí se pone enfrente de mí, el tianguis, ¿no? Se pone enfrente de mi casa. Entonces ya hay una regla, el jueves es día de mandado. El día de lavar la ropa, el jueves en la tarde, ya se establece, ese es un hecho, no es una regla, es un hecho. Ahora, por ejemplo, una regla, pues una regla sería por decir, tratar de que los grupos de las materias no me entreguen el mismo día, por ejemplo, eso sería una regla. O sea, las materias de matemáticas discretas y métodos numéricos no hagan el examen el mismo día, podría ser una regla. O no, o una regla que se aplica a cualquier materia, o sea, no nada más a esas. O sea, por ejemplo, yo doy estadística a veces, o he dado matemáticas para administración a veces. Entonces yo puedo establecer una regla donde diga, X es la fecha en la que aplico un examen. Entonces esa fecha tiene que ser diferente de las fechas de las demás materias. ¿Para qué? Para que no aplique el mismo día. Porque si no tendría que revisar muchísimo en un solo día. Eso puede ser dos reglas, una regla, y esa se aplica a cualquiera. O sea, no tiene nada que ver con que si la materia es matemáticas discretas o. No es una regla. ¿Sí? Entonces, las reglas son aquellas en las cuales puedes meter variables y se aplican para varios casos. Los hechos son constantes, son valores que sabes que no cambian. Por ejemplo, su servidor pues siempre se ha llamado José Antonio y espero que me llame así hasta que me muera, ¿no? Entonces, pues no voy a cambiar, es un hecho. Que tengo el pelo negro, bueno, ya con canas, pues, pero es un hecho. O sea, son cosas que puedes verificar, son datos. Las reglas son, bueno, ¿y qué haces con esos datos? ¿Cómo razonas con esos datos? Entonces es interesante porque en inteligencia artificial van a ver eso. Deberían de ver eso, deberían de ver sistemas de reglas, sistemas de hechos, y abarca un montonal de cosas, ¿no? Abarca desde, oye, ¿qué tal si tengo dos reglas? ¿Cuál aplico? Pues se aplica, decía Benito Juárez, ¿no? Hay una frase muy famosa de Benito Juárez que dice, a los amigos, justicia y clemencia, algo así. Y a los enemigos, justicia secas. O sea, a los enemigos, aplícales la justicia y nada de ser buena onda. Y a los amigos, sí. A los amigos, aplícales la justicia y posee buena onda. Dices, pues no. No debería ser. Pero así es la frase. Bueno, creo que, no sé si es apócrifa, pero creo que es él. Entonces son dos reglas, ¿no? Una se aplica a los amigos y otra se aplica a los enemigos. Bueno, a los demás, ¿no? A los adversarios, como es la palabra de moda, ¿no? Entonces, son reglas. O sea, hay ciertas reglas que se establecen y que son con variables. Aquí, por ejemplo, X, Y, Z, W son variables. ¿Qué significa? Que este W puede tomar diferentes valores, o sea, puede tomar el valor de Felipe, puede tomar el valor de Antonio, puede tomar el valor de el que sea, ¿sí? Entonces, por eso es importante la lógica de predicados, porque ustedes van a poder expresar cosas que no se expresan con números. La matemática no solo son números, ¿eh? Eso es algo importante que a veces no nos enseñan. La matemática implica símbolos, implica lógica. Y la lógica matemática pues nos permite razonar. Sí, es como por ejemplo, a ver, un razonamiento obvio. Este, la novia de un amigo no la invitas a salir. ¿Cuál amigo? El que sea, es una variable. O sea, si quiero invitar a Juanita y digo, es que es la novia de Gael, no, pues no.
no la puedo invitar. Y a esta Lupita, no, pues es que es la novia de Enrique, y así. O sea, dices, no puedo, es una regla no escrita, ¿no? De que pues no invites a las novias de tus cuates, ¿no? Bueno, aunque no sea tu cuate, ¿no? Debería de haber una regla. Entonces, sí, por ejemplo, hay reglas donde dice no te puedes casar con tu hermano o con tu mamá. Esas son reglas. Y dices, ay, pues eso es bien obvio. Pero precisamente es lo que nos permiten las reglas, de que aunque te equivoques y aunque pongas cosas que no son, la regla, el sistema te va a decir, pongamos un caso, en las escuelas, una regla es, no puedes tener dos clases a la misma hora. Es una regla. ¿Y sobre quién se aplica? Sobre todos. ¿Cuál otra regla se puede aplicar? Por ejemplo, la regla de que, por ejemplo, no puedes llevar programación orientada a objetos si no has llevado antes algoritmos. Es una regla. O bueno, más bien, ahí la regla sería un prerequisito. Prerequisito, si una materia es prerequisito de otra, no la puedes llevar. Y se aplica a todas, o sea, por decir, no puedes llevar administración 2 si no has llevado administración uno. No puedes llevar, por ejemplo, inteligencia artificial si no has llevado programación lógica y funcional, ¿sí? Pero tú puedes hacer una regla para no tener que hacer uno por uno. Y entonces la regla dice eso. Si una materia es prerequisito de otra, no la puedes llevar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de ustedes, hay una regla que dice que no puedes estar aquí en nivel superior si no terminaste el bachillerato. Si no has terminado el bachillerato, no puedes estar aquí, no deberías, ¿sí? Entonces, hay una regla. ¿A quién se aplica? A todos. A X, Y o Z, o sea, las variables. Por eso las reglas son bien interesantes, porque cuando tú defines una regla, lo malo es que se aplica a todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los humanos lamentablemente somos muy dados a romper nuestras propias reglas, ¿no? Y eso ocurre. Tú dices, a ver, no, pues que castiguen a los que violan la ley. Ah, pero te pasaste un alto. Ah, no, a mí no me castiguen porque yo soy yo. Entonces la regla dice, quien viola la ley tiene que ir a la cárcel o tiene que pagar una multa, ¿no? Entonces, pues es el punto. O sea, el punto es de que tú estableces reglas para precisamente determinar, leyes, ¿no? Y bueno, no creo que yo les vaya a dar la materia de ¿cómo se llama? De inteligencia artificial o ese tipo de cosas, pero bueno, con quien la lleven esperamos que sí vean eso y que pues es muy interesante, ¿no? Y aparte pues mucho ya se usa bastante. Entonces, bueno, esa es la última parte de la unidad que tiene que ver con lógica. Aclarando que lógica, les digo, podríamos ver todo el curso completo de lógica y aún así nunca lo veríamos, ¿no? La unidad de lógica traté de hacerla más simple cada vez, traté de que fuera un poco más lógica. De nuevo, por favor no le pongan esto en la respuesta, o sea, lo que entreguen no me repitan toda esta parte del programa y de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que haber visto? Lógica proposicional, o sea, las proposiciones que veíamos al principio, cualquier cosa que puede ser cierto o verdadero. Preposiciones simple, Juan es alto, Antonio es inteligente. Compuestas, la materia es aburrida y tediosa. Este, el tecnológico es grande y imponente. Es una proposición compuesta. Las tablas de verdad donde decíamos qué puede ser cierto, qué es falso. Tautologías y contradicción, equivalencias lógicas, reglas de inferencia que también, bueno, eso viene de todo lo demás, y la demostración formal, que es lo que se tiene que ver en esta unidad. ¿Cuál es la competencia? Tienes que analizar y resolver problemas computacionales utilizando técnicas básicas. Eso es súper importante. Muchas veces, sobre todo la gente que trabaja con lógica de primer orden, una vez me tocó una doctora española, que trabajaba todo en lógica de primer orden y wow, era muy interesante verla, o sea, porque cuando nos explicaba con lógica. Y sí cuesta trabajo, pero sí es importante, o sea, tienen que aprender, bueno, lo van a ver más a detalle, aclarando. Entonces, cuando lo vean más a detalle, pues me van a entender. Y ahorita, la verdad, por eso es muy importante la palabra básico. O sea, no les voy a pedir
lo que uno desarrolla en 4 años, 10 años, ¿no? Pues obvio. Bueno, las características, competencias genéricas que deberían de tener, aplicar conocimientos, deberían de tener conocimientos básicos sobre sus áreas de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Capacidad de investigación. Hay una cosa que es importantísima. Ustedes ya no, pues ya no son estudiantes de bachillerato, de media superior, no son superior, lo cual significa que muchas cosas te podemos mandar a investigar, ¿sí? Claro, no es a un nivel tan profundo como el de maestría es peor, ¿no? Que te dicen, tienes que programar esto en Prolog. A mí me acuerdo cuando me nos mandaban a hacer eso. Y el maestro no nos explicó, o sea, nos dio las bases muy básicas y ya todo lo demás fue un manual y éntrale. Entonces, bueno, la introducción, se hablan las prácticas, como siempre lo hemos visto. Vamos a usar un software que se llama Analógica, ¿sí? Viene en el material. Vamos a ver el material, matemáticas discretas, prácticas, esta sería la práctica número 5. Aquí viene el programa de Analógica, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Aclarando, y lo que siempre les he aclarado, si el programa no les corre ¿cómo se llama? O les marca que tiene virus o lo que ustedes quieran. No, no, vamos, eso no. Este, Pueden usar cualquier otro, incluso programas en línea. Nada más que haga las cosas parecidas, ¿sale? O sea, que no sea limitante, que me digas, es que no pude correr el programa, o es que mi computadora no puede porque es muy viejita, o lo hago en un celular. Pues entonces ni modo, tu trabajo va a ser extra porque vas a tener que buscar una app que haga lo que hace este programa. Lo siguiente, que también es súper importante, lean el cuadernillo, por favor, lean, o sea, las fuentes de las que tú puedes aprender, este, ¿cómo se llama? Son muchas. Una es el libro, o es el cuaderno, por ejemplo, puedes leer los libros, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, aquí en la práctica, te dice que y lo checamos y funciona, sí está. Lógica proposicional. Yo entiendo que no siempre su servidor se da a entender o no me entienden todos exactamente. Hagan cuenta, son más de 70 maneras de pensar diferentes. Entonces, pues igual me pueden entender a mí, igual no, digo, o sea, pues es imposible, digo, son 70 personas, algunos, y con conocimientos muy diversos, con formas de razonar muy diversas, etcétera. Entonces, les digo, lean esto, vean el video, primera parte, que tienen que hacer un ensayo de una hoja de ese video, ¿sí? Que alguien me dice, es que le entendí más el video que usted, pues bueno, qué bueno, ¿no? O sea, ojalá, qué bueno, yo no o sea, no me enojo, ni al contrario. Ni tampoco me pongo mal de que, ay, es que le entienden más a él que yo, es mejor maestro. Depende de cada quien. O sea, es tonto hablar de que de que uno se ponga celoso y diga, ay, no, ¿cómo no? Claro, o sea, hay muchas formas. Luego, instalándolo. Pueden usar esta versión analógica 1.3 o pueden usar la versión que encuentren. Sí. Luego después van a tener los operadores y las preposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te va enseñando poco a poco. Si nos vamos al software, por ejemplo, tengo una conjunción que le digo A, conjunción B. B. O sea, checan que el cursor esté sobre la línea. Le dices que haga la tabla de verdad y te dice que la conjunción, como es un y, ¿sí? Te dice que la tabla de verdad es verdadero solamente si los dos elementos son verdaderos. Es decir, cuando te digo, tienes que hacer las prácticas y tienes que hacer el examen, tienes que hacer los dos. Alguien sacó todo bien las prácticas, pero no hizo el examen, reprueba. Hizo el examen todo bien, pero no hizo las prácticas, reprueba. ¿Qué tiene que hacer las dos?
Ahora, lo interesante es que yo le puedo poner más cosas. Por ejemplo, le puedo hacer una disyunción con una variable C o C y luego hacer otra conjunción con una variable D. Como tengo 4 variables, la tabla de verdad va a sacar 2 a la 4 combinaciones. Es decir, sacaría 16 combinaciones. Cuando le digo hacer, me saca 16 combinaciones. De hecho, aquí dice abajo. No tengo mis lentes, ¿dónde quedarían? Pero bueno. Aquí lo interesante es que vean que lo que les dije yo es cierto, ¿sale? O sea, como les decía ayer de las demostraciones, no crean que porque soy doctor no me equivoco. Claro que me equivoco como cualquiera. Pero el software, normalmente el software está aprobado. Entonces lo interesante ahí es que tú puedes hacer tus prácticas, o sea, tú puedes hacer tu ejercicio aquí, ponerle lo que tú quieras y puedes ver que se comporta. Ahora, aquí lo interesante es que lo vayas haciendo paso por paso, que vayas diciendo, a ver, A con B, A con B es B y B y la conjunción te da B, ¿sí? Luego dice C con D los dos son verdaderos y por tanto te da verdadero. Es verdadero con verdadero. Luego haces una disyunción y verdadero con verdadero, pues te da verdadero. O sea, aquí tú tendrías que hacer la parte de hacer uno por uno. De hecho, el ejercicio, después de que te va explicando cómo funciona el programa y qué cosas hace, o sea, pueden repetir aquí ustedes el ejercicio para que vean que no es cuento de su instructor. Se pueden dar cuenta que es cierto. ¿Sí? Entonces, tienes que hacer un ejercicio de la tabla de verdad de otros 5 operadores. O sea, aquí lo que me refiero, o lo que tiene que ver, es que tienen que hacer ejercicios. Aquí va a ser uno sencillo, o sea, por ejemplo, un ejercicio se hizo con una conjunción. Lo voy a borrar y voy a hacer una conjunción negativa. Conjunción negativa. ¿Sí? Y le pongo a hacer. Entonces tengo que ver la tabla de verdad. ¿Sí? Este es un ejercicio. Ejercicio número 2. Voy a usar en lugar de A, de una conjunción negativa, voy a usar una disyunción exclusiva. Y veo la tabla de verdad. La tabla de verdad me dice que cuando son iguales me da falso, cuando son diferentes son verdaderos. Les digo, es cuando te dicen, o quieres helado de fresa o de manzana. Quiero los dos. Pues no, quieres uno de los dos. Si quieres el de fresa, entonces ya no quieres el de manzana. Si tienes el de manzana, entonces ya no puedes tener el de fresa. Si quieres a Lupita y a Juanita de novias, pues no. O quieres a una o quieres a la otra. Entonces, aquí lo interesante del ejercicio es que vean cuál es la lógica y la tabla de verdad de cada uno de por lo menos 5 operadores, ¿va? Hay varios, si se fijan en los operadores, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operadores. Entonces tienen que hacer de 5 de ellos, ¿sale? Claro que pueden hacer más elaborado, o sea, eso no se los prohíbe el ejercicio. Simplemente aquí les va a pedir 2 cosas, el reporte del video y las imágenes del ejercicio. Claro que Analógica también permite que exportes el ejercicio, por ejemplo, a texto, ¿no? Vamos a verlo en Excel. Y te dice que lo guarde. También en un momento dado se vale que me entregues estos archivos, ¿no? Por ejemplo, un archivo en Excel. Y aquí ya te muestra el resultado de la tabla de verdad. También lo puedes exportar. Puedes hacer la impresión de pantalla o más seguro me puedes entregar los reportes que te genera el software, ¿sale? Y eso es muy interesante porque si te fijas lo puedes exportar a otras cosas. Ahora, por ejemplo, otra parte del ejercicio que también es importante es que le pongan a las proposiciones un valor o un sentido. Por ejemplo, Q, voy a bailar. P, voy a trabajar. Entonces la preposición P o Q sería voy a trabajar o voy a bailar. ¿Sí? Por ejemplo, una disyunción exclusiva. Voy a pasar o voy a reprobar. No pueden ser las dos juntas. O paso
ya la hice. O no paso, no la hice. Pero tiene que ser una de las dos juntas no es lógico. Ni tampoco es lógico que en ninguna de las dos. O sea, no pasé ni tampoco reprobé. ¿Cómo? ¿Sale? Entonces es interesante porque las proposiciones, las letras que estoy usando, P y Q, representan proposiciones. Y de nuevo, una proposición es aquella que yo puedo identificar como que es cierto o que es falso. Eso siempre es una proposición. Entonces el reporte pueden ser las imágenes del ejercicio o resultados de analógica. El reporte del video. ¿Sí? Aclarando, ¿no? Que ustedes, si no lo logran hacer correr y lo pueden hacer correr en otro software, el que ustedes quieran, pues son las puras presentaciones de pantalla, ¿eh? O sea, como les dije, no, el que me digan, es que no lo pude hacer correr, o es que me marcaba virus, o lo que sea, ok, busca otro, o busca dónde descargarlo, ¿sí? O sea, tú puedes entrar a Google y le puedes decir, descargar la analógica, bla, 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 ¿no? O sea, y te lo va a bajar. Entonces, traten de usarlo. Experimento número 2. En el experimento número 2, ustedes lo que tienen que demostrar aquí son reglas de inferencia. Una regla de inferencia, de nuevo, es una expresión, una disyunción, una conjunción, y luego un hecho. Y a partir de ese hecho, tú, ¿cómo se llama? Tú generas una conclusión, ¿sí? Entonces, aquí te dice que, bueno, ves esta tabla, la validez o la no validez de los siguientes argumentos. Entonces te das cuenta que algunos argumentos pueden ser, estos argumentos creo que no son válidos y estos sí. Usan la regla de inferencia de los modos que vimos, modo poniendo ponens, que así se expresa. Son tres partes. Primero la regla, luego el hecho y luego la conclusión. 1 es la regla, 2 es el hecho, 3 conclusión. Regla, si me faltan al respeto, los reporto con el subdirector. Hecho, Juan me faltó al respeto, por lo tanto lo voy a reportar con la dirección. Regla, me saludaron con un doctor, o sea, me dijeron, buenos días, doctor. Regla, me dijeron, buenos días, doctor. Hecho, hoy llegó Isaac y me saludó con buenos días, doctor. Por lo tanto, bueno, no, la regla es me saludaron de doctor y la regla es me saludan de doctor y me pongo de buen humor. Hecho, Isaac me saludó como buenos días, doctor. Conclusión, esto es de buen humor. ¿Sí? O sea, las tres partes. 1, la regla. 2, lo que sucedió. 3, lo que tendrías que concluir. Eso es lo que, de nuevo, son las reglas de inferencia. Y también ya las vimos, ¿no? Vimos lo que eran las conjunciones, la simplificación, todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Luego, aquí te pone un ejemplo que qué es lo que quiero. Aquí tengo esta regla, que es la regla, el hecho y la conclusión. ¿Sí? La regla, bueno, vámonos acá. De esta tabla que ven aquí, esta tabla de arriba, y también de la tabla de abajo. O sea, esta tabla me refiero a esto. Ejercicio 1, 2, 3, 4, hay 10 ejercicios, digo, para que los escojan. Y aparte pueden usar lo de abajo, o sea, son las 10 reglas de abajo más 1, 2, 3, 4, vamos, hay para escoger, para que no me digan, es que me salió igual que mi compañero. Primero, ¿cómo funciona? Cuando tengo esto, funciona así. P y Q, esto es la regla que tenemos en esta parte, ¿va? Entonces tienes que establecer la regla, el valor de la regla, esta es la tabla de verdad. Luego, esto es el hecho, lo que sucedió. Y luego los tienes que juntar o los tienes que unir con un y. ¿Sí?
Para todos los casos es igual, o sea, pongamos el caso de, a ver, por ejemplo, esta regla. Evalúas esto, luego le pones un i para juntarlo con esto, y la conclusión es lo que tienes abajo. Es lo que el resultado debería de darte eso. Entonces lo que haces es, juntas eso, o sea, le dices P y Q y P. Entonces te dice que al final, esto de aquí, ¿qué es esto? Tiene que tener una implicación con Q. A ver, vamos por partes. Esto de aquí es la tabla de verdad de la disyunción, ¿sí? Donde con que encuentres una B, es cierto. Hay una B, es cierto. Hay una B en el renglón, es cierto. Hay una B, es cierto. No hay ninguna B, es falso. Luego, niegas el valor de P. Si P es verdadero, este es falso. Si este es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. Luego lo juntas estas dos cosas. La regla con el hecho, la juntas en un I. ¿Sí? En un I te dice, a ver, todos tienen que ser verdaderos. Pues hay un falso, ya no puede ser. Hay un falso, ya no puede ser. Es este verdadero, entonces esto es verdadero. Esto es falso, verdadero, pues no puede ser. Porque todos, el resultado intermedio con el resultado intermedio tendrían que ser todos verdaderos. Por lo tanto, lo único que cumple esa regla es según el tercer renglón. Luego, ya que haces eso, todo junto lo implicas con el resultado, ¿sí? Entonces dices, este es el antecedente es F, F, B y F. Entonces dices, a ver, el valor de verdad, o sea, lo que tiene que dar, ¿cuánto es el valor de Q? El valor de Q que tienes es este. Entonces, el valor de Q es B, ¿sí? Si se fijan aquí, el valor de Q, el valor de F, este es F, B. Si este es F y este es B, entonces, por lo tanto, el resultado es verdadero. Si este es F y este es F, el resultado es verdadero. Si este es B y este es B, el resultado es verdadero. Si este es F y este es F, el resultado es verdadero. Recordemos, la implicación, de hecho lo podemos ver en analógica. Imaginemos en analógica. Yo le digo, tengo una implicación y tengo A, implicación B. Hacer. Y si se fijan, este es el valor que te da la implicación. La implicación solamente va a ser falsa cuando el primer elemento sea falso, verdadero, y el segundo sea falso. Se supone que lo tienes que hacer en analógica. Aquí en analógica quedaría de esta manera. Vamos a mostrárselos para que vean que es cierto. P implica Q, o sea, es esto. Vamos a usar las letras P. Es una disyunción. Q. Y luego es IQ. O sea, le aplico una conjunción. Y le aplico Q. Y luego le digo, uso la implicación a Q. Implicación con Q. Y le digo hacer. Si la última columna, a ver, la última columna, ¿qué pasó ahí? P y Q. Ah, sí es, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es Q. Q tiene que ser, es P y Q. Ok, a ver. Ah, es que va entre paréntesis, por eso está raro. P y Q es esto. Luego aquí aquí está mal. Ahorita lo cambio porque tendría que ser el valor negado de. Esta es otra, ¿eh? También es cierta. Pero aquí si nos fijamos tendría que ser el valor negado de ese. Es una negación. Una negación es con esto. No, bueno. Tienes que negar esto. Ok. A ver. La expresión dice P y Q y luego negado P. Entonces P y Q negado P. Y luego, ahora sí, ya se hizo la implicación. Implicación Q. Y hacer. Ok.
A ver, entonces, P y Q, la negación de P es esto. Es que hay que ponerle paréntesis porque si no, no me lo va a hacer. A ver, esto con esto y luego todo junto, pongo los paréntesis, lo voy a hacer otra vez y ya, ahora sí, es un problema de paréntesis. Ok, P y Q, si se fijan, esta columna de aquí es lo contrario de esto. Q es esta misma columna, es el valor de Q. P y Q, esta es la tabla de verdad de la disyunción. Este es el valor de P y Q cuando lo juntas con P. Este es el valor de aquí, que podemos ver que es aquí la misma valor de la columna. Y al final te regresa puros B. Cuando te regresa puros B, significa que es una tautología, significa que todos son ciertos. Si todos son ciertos, entonces tú puedes decir que esta regla de inferencia es válida. Ah, es que por eso sale así. Bueno, sí, te debería de dar esto. Esto está mal. Dejen quitar la imagen y poner la imagen correcta, que esta es la imagen correcta, ¿no? La imagen correcta debería de ser esta. Las- la otra es de otro ejemplo, yo creo que ahí me equivoqué, pero bueno, la correcta es esta. Pero es lo mismo. Al final de cuentas, si se fíjense cómo las columnas son lo mismo. Haces esto, evalúas. De hecho, es igual. No, este es P implica Q, es otros operadores. P implica Q, negación de Q, por lo tanto P. Pero aquí la parte interesante que te pone es que si te fijas, el último elemento no te da una B. O sea, en la última columna que ven aquí, en la última columna no te da el valor de puras B. Cuando te dice que no todas son B, entonces te dice que no es válido. Es una contingencia. Cuando te da puros verdaderos, tú puedes afirmar que es una tautología y por lo tanto siempre es cierto. Cuando no te da puras B, sino te da a veces B y a veces F, entonces se dice que es una contingencia, que depende. A veces puede ser cierto, a veces es el falso. ¿Sí? Y perdón, recordemos que si todas son Fs, entonces se convierte en una contradicción. Entonces, bueno, aquí te muestra cómo, ¿qué es lo que te voy a pedir que hagas? Bueno, lo que te voy a pedir que hagas es que realice dos ejercicios. ¿De dónde vas a jalar los ejercicios? Bueno, puedes jalar los ejercicios, lo más recomendable, de aquí mismo, de las primeras tablas que vienen. Sí, aquí son dos ejemplos que te mostré. Puedes agarrar ejercicios, obviamente no los mismos que yo hice, porque pues, no se vale. O sea, tienen que ser ejercicios diferentes de los que yo hice. Creo que hice esto, le hice el 1 y el 2, entonces queda el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los de abajo. Porque estos también son ejercicios. Ahora, puedes hacer eso o si encuentras otro en internet. Claro que la cosa es que en internet no lo encuentres resuelto porque lo tienes que hacer de acuerdo a como el procedimiento que te dije yo y lo tienes que hacer en analógica. Entonces tienes que hacer esta tabla de verdad, tienes que hacer esto y tienes que decirme si es válido o no es válido. Válido es cuando todos son Bs, si no, no lo es. Si la regla de inferencia es, si tu inferencia que estás obteniendo es válido, es porque siempre se cumple, si no, no. ¿Ok? Esta es apenas la práctica número 5 debería de ser. Y es el último ejercicio. Mañana vemos la práctica número 6. ¿Sale? Pero esta, la práctica número 6, vimos muy poco de lógica de predicados. Más que todo sería modos y demás, ¿no? O sea, pero sí, mañana les explico con más detalle la práctica número 6. Ok, otra cosa que también quiero hacer mañana
es de que la práctica 6 espero explicarla rápida, pero también otra cosa que quiero hacer mañana es la parte de resto. Por favor, si tienen dudas de las unidades número 1 y 2 o 3, que me las pregunten de una vez, porque les pueden volver a enviar las prácticas que se equivocaron. Si se equivocaron en una práctica y ya entendieron cómo debería de ser, la pueden volver a hacer, para que no se esperen al final del semestre. ¿Sí? Pero las dudas que tengan, pues váyanlas sacando de una vez, porque sí tienen mucha reprobación. Entonces habría que ver cuál es el motivo. O sea, si de plano no le están entendiendo, pero sí les recomiendo mucho lean también esto, porque pues mucho, pues obvio, puede ser el problema el problema puede ser de que pues como llevaron matemáticas, ¿no? Y ese siempre pues es un problema. ¿Ok? Sigo porque si nunca han llevado matemáticas así, pues obviamente se les va a complicar muchísimo, ¿no? Ok.